Veremos la clase de topografía de cara 1, ¿cierto? Una serie de videos que veremos antes de nuestras clases presenciales, donde repasaremos todo esto que vamos a ir viendo. Recordemos que la región nasal entonces era esta cavidad, ¿cierto? Que está cercana y en el cual encontramos diferentes cavidades, como son la cavidad orbitaria en su relación a nivel superior, fijémonos en la cavidad craneal, y a nivel inferior la cavidad oral, ¿cierto? Entonces existen muchas cavidades alrededor de esta cavidad nasal, que tiene diferentes paredes, recordemos la lateral dada por las conchas nasales, la superior e inferior recordemos que son del etmoides, la inferior es un hueso independiente, el tabique nasal que como vamos a ir viendo en nuestras imágenes generalmente está desviada, ¿ya? Si no es la mayoría, en gran parte de la población siempre está desviado el tabique nasal. En la parte superior encontramos el hueso nasal, frontal, etmoides y esfenoides, y la parte inferior, ¿cierto?, el maxilar con el palatino. ¿Bien? De esta podemos desprender dos aberturas, esta abertura que es piriforme hacia la parte anterior, y hacia la parte posterior encontramos las coanas, ¿cierto? Ambas delimitadas por distintos huesos, ¿cierto? Recordamos que hacia la parte posterior las coanas están dadas por los procesos pterigoides, sumado también al vómer, esfenoides y abajo los huesos palatinos. ¿Bien? Mientras que la abertura piriforme está cerrada, ¿cierto? Principalmente por el maxilar y los huesos nasales. ¿Bien? Todo esto se rellena de cartílago y grasita, ¿cierto? Recordemos los cartílagos del tabique nasal y los cartílagos alares mayores y menores, ¿cierto? De los cuales se forman estos orificios que llamamos narinas, ¿cierto? Que es lo que se puede moldear finalmente a nivel de la cavidad nasal. ¿Ya? Esto va a estar recubierto de grasa, en el cual transcurren vasos, nervios, eh, arterias, venas, y esto también tapizado por piel que tiene diferentes glándulas, ¿cierto? Glándula suborípara, ¿cierto? Como tal, a veces cuando uno hace mucho ejercicio se alcanzan a ver unas gotitas alrededor de esto, y estas glándulas también pueden taparse, producir diferentes espinillas, puntos negros, etcétera, cosa que vemos más en la juventud y la pubertad. Las paredes laterales entonces cumplen una importante función, ¿cierto?, en el drenaje de los métodos o de los senos esfenoidales principalmente. ¿Ya? Así entonces el meato nasal inferior drena el conducto nasolagrimal. Bien. El meato nasal medio está drenando el seno maxilar, el seno frontal y las celdas etmoidales, mientras que el meato nasal superior drena todo el contenido que proviene de este seno, que es el seno esfenoidal, pero a través de ese orificio o receso que es el receso esfenoidal. Bien. Entonces, en estas regiones en donde cae, ¿cierto? Hablábamos de los meatos nasales, que son repliegues internos de estas conchas nasales. Ahí vemos la concha nasal media abierta, vemos su meato, y vemos la conexión que tiene con el seno frontal, mientras que la concha nasal inferior, vamos a ver un orificio sobre la parte anterior en donde drena el conducto nasolagrimal. Bien, recordamos que las lágrimas en todo momento van a estar cayendo acá, independiente que estemos llorando o no. ¿Ya? Eso ocurre en todo momento. Dentro de la inervación de la cavidad nasal, nosotros tenemos que recordar que esto está dado principalmente por ramos del trigémino, ya sea B1 o B2. ¿Ya? B1 lo vemos a través de los nervios etmoidales, sobre todo el anterior, mientras que la mayoría, si no todo lo demás, está dado sensitivamente dado por B2, a través del nervio maxilar, ciertos ramos que provienen acá del ganglio palatino, y este importante nervio que es el nasopalatino que inerva principalmente el tabique nasal. Estos ramos nasales laterales, ¿cierto?, provienen también de B2, dijimos, dados por los nervios del ganglio pterigopalatino. ¿Bien? También, a su vez, una parte sensorial, ya no tan sensitiva, ¿cierto?, una parte sensorial, brindada por el nervio olfatorio, ¿cierto?, que capta esta sustancia odorífera. ¿Bien? La vascularización en el tabique nasal y en toda la cavidad nasal, vamos a encontrar a esta arteria que es la arteria esfenopalatina. La arteria esfenopalatina es una rama terminal de la arteria maxilar. ¿Ya? Ingresa por ese agujero y da estos ramos nasales laterales, que como vemos se están anastomosando a estas regiones anteriores, y estas ramitas nasopalatinas que avanzan por el tabique nasal. ¿Ya? Si se fijan, tanto hacia la parte posterior encontramos plexos importantes, como hacia las partes anteriores también, pero fíjense que estas se están uniendo, se están anastomosando también con ramas provenientes, por ejemplo, de la arteria facial. ¿Bien? Entonces nosotros tenemos la arteria facial, ¿cierto? Tenemos ramas de la arteria esfenopalatina. ¿Ya? Y acá
vemos ramitas que ingresan también en esta región, como son las arterias etmoidales. ¿Bien? Sobre todo ahí la arteria etmoidal anterior y ramas de las arterias etmoidales posteriores. ¿Bien? Todas estas entonces se juntan acá y van formando diferentes anastomosis. La región labial entonces, recordemos que está comprendida en esta región, además de la mentoniana, y en la cual encontramos, aparte de la constitución del tejido adiposo, vamos a encontrar esta constitución muscular, ¿cierto? Principalmente dado por los músculos elevadores, ya puede ser del labio superior o de los depresores del labio inferior, pero también músculos que llegan al ángulo labial, ¿bien? O a la rima labial también llamada. ¿Ya? Estos músculos que llegan al ángulo son sobre todo el cigomático mayor, el risorio y el depresor del ángulo labial. ¿Bien? Además del elevador del eh, labio superior y del ala nariz también que cobra importancia en esta zona. A su vez, estos están envueltos por ramas labiales provenientes de la arteria facial. Vamos a encontrar ramas labiales superiores, ramas labiales inferiores que provienen de esta que, como les mencionaba, que es la arteria facial. ¿Bien? Recordemos que la arteria facial podemos palpar su pulso, tiene un trayecto bastante tortuoso y va a terminar en ramas angulares, ¿ya? Que se ubican medial a la órbita. La parte esquelética, como sabemos, va a estar dada por la mandíbula. Nosotros vemos la parte anterior, ¿cierto? La región mentoniana, la protuberancia mentoniana. Y un poquito más lateral, estos agujeros mentonianos que son importantes para la salida de ramos terminales del nervio B3, ¿cierto? El ramo eh, mandibular del trigémino. La región bucal o de mejilla está constituida entonces por esta región, ¿cierto? La región que conocemos como buca, ¿cierto? Buca, a eso se refiere mejilla finalmente. Y eso está dado principalmente por el cuerpo adiposo, ¿cierto? De la boca, cuerpo adiposo de la boca, o cuerpo adiposo de Bichat. Ahí, de ahí viene la clínica que se menciona como una bichectomía a esta extracción de grasa que se ubica en esta región de mejilla. ¿Qué encontramos en esta región? Fijémonos, vamos a encontrar músculos, ¿cierto? El más profundo en este caso va a ser el buccinador. Sobre ello, a nivel más superficial, vamos a encontrar el risorio. Ahí un poquito más arriba el cigomático mayor. Y acá abajo vamos a encontrar el depresor triángulo labial. Pero en el piso ya, recordemos, vamos a encontrar el buccinador. Y sobre él, grasa, ¿cierto? El tejido adiposo de la boca o de Bichat. Y además encontramos el conducto parotidio, vamos a encontrar las arterias y venas faciales y vamos a encontrar ramos bucales del nervio facial. Ya recordemos que el facial acá, que pasa por la parótida, se va a dividir en 5 ramos terminales, ¿cierto? Que van a inervar todos los músculos de la carita. ¿Bien? Posteriormente vamos a encontrar la región macetérica que se encierra finalmente a nivel muscular. Fijémonos acá, tenemos el tejido adiposo, ¿cierto? Bajo la piel y dentro de él vamos a encontrar la fascia superficial, pero más profundo, esa línea que rodea al músculo corresponde a la fascia profunda o fascia macetérica. ¿Bien? Todo lo encerrado por la fascia macetérica más la mandíbula corresponde a este compartimiento propio del músculo, en donde encontramos estructuras que llegan específicamente al músculo, como son los vasos macetéricos o los nervios macetéricos. Bien, en este caso recordemos que el músculo macetero está inervado por el nervio mandibular del trigémino. Bien, recordamos que el mandibular del trigémino es mixto. Por una parte inerva sensitivamente, pero por otra parte acuérdense que inerva los músculos masticatorios. ¿Ya? Todo lo que está por fuera de esta fascia macetérica, recordemos que ya hablamos de la región de mejilla. ¿Y qué encontramos en la región de mejilla? Ahí, ese famoso conducto parotidio, además del avance de los vasos faciales. ¿Bien? Aquí podemos ver en otro corte, en este caso transversal, ¿cierto? Axial o horizontal, como quieran, ¿cierto? El músculo macetero va a estar acá, ¿cierto? Al ladito de la mandíbula, mientras que acá encontramos el buccinador, ¿cierto? Que está cerrando las paredes laterales de la mejilla. Y como dijimos, va a estar encerradito por esa fascia macetérica. Fijemos las relaciones también del macetero, sobre todo hacia la parte lateral con la glándula parótida,
Pero hacia atrás también vamos contra la parótida, vamos a ver que esta parótida se mete hacia adentro, incluso debajo de la mandíbula. ¿Bien? Región que conoceremos como región parotidia. La articulación temporomandibular, ustedes saben que es la única móvil del cráneo, ¿cierto? Recordemos que en el cráneo encontrábamos articulaciones fibrosas, ¿cierto? Como la sutura, encontrábamos articulaciones cartilaginosas como la base craneal, que es cartílago después se osifica, y encontrábamos articulaciones sinoviales, en este caso la articulación temporomandibular, ¿cierto? Que es una sinovial bielipsoidea y tiene diferentes ligamentos, ¿ya? Como el esfenomandibular, que sería este, el estilomandibular y una cápsula que rodea esta articulación, ¿cierto? Que es la cápsula de la articulación temporomandibular, en donde encontramos diferentes fibras, ya sean horizontales o oblicuas. ¿Bien? Dentro, recordemos que esta también tiene un disco, ¿ya? Un disco que adopta la forma de las superficies articulares. ¿Bien? Y es la que generalmente produce también un chasquido en los movimientos de la articulación temporomandibular o cuando ya eh, esta se mueve o se desplaza de forma alterada. ¿Bien? Que puede ser consecuencia de un bruxismo o consecuencias traumáticas que podamos tener en esta articulación. Como les comentaba, la región parótida entonces es esta celda, ¿cierto?, en donde se cierra la parótida y en la cual podemos ver, obviamente, la glándula, podemos ver la vena yugular externa, la carótida externa, la vena retromandibular, ¿bien? Estaría ahí. Y además podríamos ver por dentro el nervio facial, ¿cierto? El nervio facial que no inerva la parótida, pero sí avanza y se divide en sus 5 ramos terminales. Y recordemos cómo se llaman. Ramos temporofrontales, ramos cigomáticos, los ramitos bucales, los ramos mandibulares y los ramos cervicales. ¿Ya? Ahí están los 5 ramos faciales. Y por lo tanto es todo esto que encierra la parótida, ¿ven? Como les decía, la parótida también se puede incluir dentro de la mandíbula, se incorpora hacia adentro, yendo hacia la fosa infratemporal. Y además, hacia la parte posterior, este nervio que da una vuelta, que es el nervio auriculotemporal, que se dirige hacia atrás. ¿Se fijan ahí? Ahí se ve un poquito en la... No, no se alcanza a ver, pero es un nervio que da una vuelta en la parte posterior. Tal como su nombre lo dice, auriculotemporal. La región palatina, recordemos que vemos el tejido óseo como tal, ¿cierto? Esta región está dada por el maxilar y los huesos palatinos. Encontramos las arterias o vasos palatinos y nervios palatinos, tantos que son los mayores como los menores, ¿cierto? Y esto también va a estar recubierto por glándulas palatinas, que son glándulas salivales menores. Y esto a su vez recubierto por una mucosa, que es la mucosa palatina, que es propia de cada individuo. ¿Ya? Es como una huella digital, en este caso sería una huella palatina. ¿Ya? Todos tenemos una huella palatina que es propia. Y hacia la parte posterior, el paladar blando, vamos a ver 5 músculos. ¿Ya? El paladar blando lo componen músculos que elevan, que se encuentran hacia arriba, o músculos que deprimen, que se encuentran hacia abajo. De ahí el caso que nosotros tengamos el palatofaringio, el palatogloso, músculo de la úvula, el elevador del velo del paladar y el tensor del velo del paladar. ¿Bien? 5 músculos, recordemos. Además, hacia la parte anterior encontramos la fosa incisiva, que permite la unión de ciertas estructuras nerviosas y vasculares que vienen desde la cavidad nasal. ¿Bien? La región lingual, la lengua, recordamos que casi un 98% es músculo, ¿cierto? Todos los músculos están inervados por el nervio hipogloso. Vamos a tener una raíz de la lengua, ¿cierto? Que está orientada hacia la parte posterior. El cuerpo de la lengua, que es principalmente convexa. Y en el cual vemos muchos músculos, como les mencioné. El geniogloso, el genioideo, el iogloso a los lados. ¿Ven? Ahí vemos el iogloso. Y las relaciones que tienen con los nervios. En este caso vemos el nervio lingual, ¿cierto? Que está trayendo información del gusto de los 2 tercios anteriores que dependen del facial, ¿cierto? Mientras que el gusto del tercio inferior o tercio posterior va a corresponder al nervio glosofaringeo. Ya hacia la parte más posterior de la lengua, toda la región está inervada por el vago. Mientras que la parte vascular, ¿cierto? Está dada por estos vasos linguales, que son propios de la carótida externa y en el caso venoso del tronco tirolingofacial.
Por la parte salival, recordemos que las glándulas que están fuera de la cavidad oral necesitan un conducto. En este caso, vamos a tener el conducto de la glándula submandibular, que es este verde que viene relacionándose con el nervio lingual y que se abre en estas papilas o carúnculas sublinguales que muy bien conocen, que son las mismas que producen los típicos chorritos cuando uno abre la cavidad oral. ¿Bien? Esos experimentos, esos como récord Guinness que uno veía generalmente, de esos chorritos cuando apagan las velitas, bueno, es propiamente este conducto de la glándula submandibular. Si hacemos un corte ahora coronal o frontal, veríamos los músculos intrínsecos, pero también toda esta musculatura aledaña, ¿cierto? Como son los casos del geneyoidio, el miloyoidio, el digástrico y acá más abajo el músculo platisma. Además podemos ver los músculos, perdón, las glándulas submandibulares con sus porciones profundas y sus porciones superficiales, ¿cierto? Que estos se encuentran más hacia atrás, hacia el ángulo de la mandíbula. Nuevamente aquí vemos otra región, ¿cierto? Vemos los músculos geneyoideos, los músculos miloyoideos, la glándula sublingual que tiene conductos propios y la glándula submandibular que, como les decía, recordemos tiene su conducto propio que se abre justo debajo de la punta de la lengua y con quien se relaciona con el nervio lingual que vemos avanzando también acá. Importante el músculo miloyoideo que forma el piso de la cavidad oral. Ahí vemos el músculo hiogloso, los conductos, ¿cierto? En este caso de la misma glándula submandibular y en este caso observamos a la arteria facial en este punto. ¿Ya? Recordemos que por dentro de la mandíbula encontramos los vasos y nervios alveolares inferiores, ¿cierto? Provenientes principalmente del caso nervioso del trigémino. ¿Bien? En el caso vascular van a provenir principalmente de los vasos maxilares. ¿Bien? En este caso vemos de nuevo el trigémino, dando el ramo lingual, que es muy importante porque aparte de inervar sensitivamente la lengua, ¿cierto? Trae el gusto, que es dependiente del facial. ¿Ya? ¿A través de quién? De este nervio lingual y su conexión con la cuerda del tímpano que vemos ahí. La cuerda del tímpano es propio del facial y ahí sí podemos ver al nervio aurículo-temporal. ¿Bien? Nervio aurículo-temporal que va a transportar fibras postganglionares del nervio glosofaringio y que efectivamente va a inervar a la parótida. ¿Ya? Va a ser ese nervio, el glosofaringio, a través del aurículo temporal. Y este nervio que está cortado ahí es el mismo que viene por acá, el alveolar inferior, porque hemos cortado la mandíbula. ¿Quién sale ahora por el agujero? Recordemos el nervio mentoniano. Y ese nervio que está ahí finalmente es el nervio para ese músculo, que se llama nervio para el músculo miloyoideo. Ganglios, que observamos acá, el ganglio submandibular. Recordemos que los 4 ganglios que están en la cabeza son ganglios parasimpáticos. No existen estructuras ganglionares simpáticas en la cabeza. Son todos parasimpáticos. Finalmente la región suprayoidea, ¿cierto? Nosotros encontrábamos el triángulo submentoniano, en donde vemos los músculos digástricos, linfonodos y vasos submentonianos, y el triángulo submandibular, que es más importante, en donde vemos más estructuras, como son propiamente la glándula submandibular, ¿cierto? Los vasos faciales que vienen avanzando por acá, tanto la arteria como la vena. La arteria es tortuosa, la vena es más recta, si ustedes se fijan. La arteria como tiene más trayecto serpenteante, para que me entiendan, y la vena recta. El nervio lingual, que no lo alcanzamos a ver en esta región, ahí se alcanza a ver un poquito. El hipogloso, ¿cierto? El lingual lo alcanzamos a ver anteriormente, hoy vemos el hipogloso. Vaso y nervio miloyoideo, que lo vimos anteriormente, y los linfonodos, ¿cierto? Que son los linfonodos que se expresan sobre todo cuando hay inflamación. ¿Bien? Y uno se palpa esta región de cuello, marcadores importantes como ese ganglio yugulogástrico, por ejemplo, pero también encontramos linfonodos en toda esta cadena que llamamos cadena pericervical, alrededor de la parótida, alrededor de la mandíbula, abajo, ¿ya? Llegando tanto al triángulo submentoniano como al triángulo submandibular. ¿Bien? Así que eso es esta primera parte, espero hayan aprendido. Muchas gracias.